Nos dan las funciones valoradas vectoriales udt y vdt y se le preguntó para determinar el derivado con respecto a t del producto de punto de las dos funciones valoradas por vectores cuando t es igual a 1 negativo. En cuanto a la fórmula y a continuación para el derivado del producto de punto de funciones valoradas en dos factores. Observe cómo se ve muy similar a la regla de diferenciación del producto. Y el resultado va para ser una función de t. Así que vamos a escribir esto como f de t es igual a la derivada con respecto a t, el producto de punto de los dos funciones valoradas por vectores. Así que para empezar, vamos a escribir vt en forma de componente, donde el componente x es igual a la potencia de 2t, el componente y es igual a el poder de 4t negativos. Y el componente z es igual a 5t. Vamos a darnos esto con la forma componente de la prima de t. El primo de t tiene una x componente igual al derivado de 5t negativos, que es negativo 5. El componente y es igual a la derivada de 2t al cuadrado negativo, que es negativo 4t. Y el componente z es igual a la derivada de 5, que es igual a 0. Y luego tenemos más el forma de componente de v de t, donde el componente x es negativo 5t, el componente y es negativo 2t al cuadrado, y el componente z es igual a 5. Y lo hacemos con el forma componente de u' de t. La derivada de la potencia de 2t requiere una regla de cadena. La derivada es igual a la potencia de 2t por 2 o 12 la potencia de 2t, el componente y es igual a el derivado de la potencia de 4t negativos, que es el poder de negativo 4t veces negativo 4 o negativo para la potencia de 4t negativa. Y el componente z es igual a la derivada de 5t, que es igual a 5. Y ahora el término, los dos productos de punto que tenemos f de t es igual a el poder de 2t veces negativo 5 dándonos 5 negativos el poder de 2t. Y entonces tenemos el poder de negativo 4t veces negativo 4t, lo que da a nosotros menos 4t el poder de negativo 4t. Y luego tenemos 5t veces 0, que es 0. Y luego para el producto de segundo punto, primero tenemos 5 negativos t veces 12 el poder de 2t, lo que nos da menos 10 toneladas el poder de 2t. Y luego tenemos negativo 2t al cuadrado veces negativo 4 el poder de negativo 4t, lo que nos da más 8t al cuadrado, el a poder de negativo de 4t. Y finalmente tenemos 5 veces 5, lo que nos da más 25. Y ahora tenemos que evaluar f de t en t es igual a 1 negativo. Así que f de negativo es igual a negativo 5 veces e al poder de 2 veces negativo 1 menos 4 veces negativo 1 vez el poder de negativo 4 veces negativo 1 menos 10 veces negativo 1 vez el poder de 2 veces negativo 1 más 8 veces un cuadrado de negativo 1 vez el poder de negativo 4 veces negativo 1 más 25. Iré a la calculadora. El resultado es aproximadamente 680.8545. Revisemos la entrada. Tenemos negativo 5 veces el poder de negativo 2 menos 4 veces negativo 1 el poder de positivo 4 menos 10 veces negativo 1 la potencia de negativo 2 más 8 veces el cuadrado del negativo veces el poder de positivo 4 y luego más 25. Una vez más, dándonos aproximadamente 680.8545. Espero que haya encontrado esto útil.